Sí, sí se escucha. Ah, Muy buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca del diseño de campo. Esta es la primera parte. Vamos a hablar acerca de una introducción a qué es el diseño del campo, los criterios que se utilizan para diseñar. Y la segunda parte la van a ver el día viernes con el compañero Jordi y Anderson Chip, donde van a ver más cálculos y una parte un poquito más matemática. Entonces vamos a comenzar. Eh, Buenos días, compañeros e ingeniero presente. Mi nombre es Naiden Campos y voy a iniciar hablando de lo que es el diseño de campo. Cuando se menciona diseño de campo se refiere a las características que tiene un terreno, a los atributos de este y a las del cultivo que se va a trabajar. Pues para que una máquina pueda lograr sus mejores resultados, el área donde va a trabajar debe ser adecuada para alcanzar tales objetivos. Entonces, un área bien adecuada debe contar con un buen diseño de caminos para mejorar el acceso. También el terreno debe ser relativamente plano o tener pocos cambios en la pendiente y debe de contar con una buena red de drenajes. En esta primera imagen se puede observar lo que son las vías de acceso. En el mapa señalan las vías principales de color amarillo y las vías secundarias con el color blanco para llegar a un punto que es lo que se marca como terreno. Lo siguiente es contar con un terreno de poca pendiente o plano. Y por último, la red de drenaje. Junto con la red de drenaje es importante tomar en cuenta lo que es el trazo de canales. Es importante porque esto funciona para como transporte del agua de un punto más alto a uno más bajo. Con esto se busca evitar que el agua se quede estancada en cierto punto y que ésta fluya hacia abajo, pero que en el proceso se realice con baja velocidad y que reduzca al máximo la erosión y la pérdida del suelo. Además, con el diseño de drenaje se deben evitar charcos e inundaciones para que la máquina pueda trabajar de forma constante y sin dificultades. Entonces, la capacidad de la máquina depende del tamaño del espacio que pueda cubrir mientras avanza, de la rapidez con que ésta va a realizar el trabajo y de la calidad de trabajo que ésta haga también. Entonces, en esta parte también se incluye lo que es la capacidad del operario, que se refiere a la habilidad que va a poseer la persona que esté trabajando la máquina para sacar el mayor provecho del terreno y también aprovechar al máximo la máquina, evitando que esta se llegue a averiar en determinado punto o que ocurra algún problema en el proceso de trabajo. De esta forma se reducen los tiempos muertos y el proceso se hace más rentable. ¿Qué es un tiempo muerto? Un tiempo muerto se puede definir como la dificultad que presenta cualquier operador de una máquina, y lo que hace el tiempo muerto es que evita que el operador pueda cumplir con su carga de trabajo. Entonces esto se traduce en desperdicio de minutos de forma innecesaria que le cuestan a la empresa. Investigando, hay un documento que en sí es una investigación que lleva como nombre Determinación de los principales parámetros de calidad que afectan la cosecha mecanizada de arroz. En esta investigación evaluaron los parámetros tecnológicos de la cosechadora en función de la calidad del producto que se cosecha. Estos parámetros son grano entero, pelado o quebrado, el contenido de impurezas y las pérdidas totales. Entonces, para el análisis de estos parámetros en relación al daño del grano cosechado, se observó que a medida que aumenta la alimentación de la cosechadora, el porcentaje de granos quebrados y pelados por máquina va aumentando.
y este porcentaje de granos supera los límites establecidos o aceptados. Entonces, la empresa necesita seguir trabajando en cómo controlar las regulaciones del sistema de tría, así como controlar que la cosecha se realice en el periodo técnico establecido para las diferentes variedades que cosechen. Otro factor también es que no se realice la limpieza de los órganos de tría como se está estipulado al finalizar las jornadas de trabajo. Esto trae consigo la acumulación de masa vegetal pegada en la superficie de los órganos. Esto impide el correcto trabajo por parte de los mismos. También está el mal mantenimiento de la barra de corte, refiriéndonos a puntones y cuchillas. Y se considera que para estos resultados influyen principalmente lo que es la mala regulación de los órganos de tría, la velocidad de trabajo y la mala capacitación de los operadores. Entonces, no solo la mala regulación de la cosechadora o usar variedades que no se adapten a la zona explican que se hayan obtenido pérdidas tan elevadas. Y es que la calidad de la cosecha también se vio afectada por un deficiente drenaje externo e interno del suelo, que al producir un insuficiente desarrollo de la planta provocó que existan variaciones de altura de corte y que el sistema de corte de las cosechadoras se atascara. Entonces, en muchas áreas productivas no se toma en cuenta cómo es que el espacio aprovechado para la producción, el espacio que se utiliza para vías de acceso, los drenajes del terreno, la pendiente. Todo esto con el objetivo de reducir costos en cuanto a la mecanización, al mismo tiempo que mejoran aspectos de la producción. Sin embargo, el diseño de campo lo que busca es poder tomar en cuenta estos aspectos del terreno que está destinado a la producción para poder mejorar rendimientos, reducir erosión, mejorar drenaje y reducir costos. Entonces, para poder iniciar un diseño de campo es importante tomar en cuenta la información topográfica, que no va a ser más que la representación gráfica de la superficie del terreno con sus formas y detalles, tomando en cuenta tanto los detalles naturales como artificiales. Esto se hace previo a la realización del diseño y se tienen que tomar en primer lugar la extensión de la finca. Esto se puede traducir como lo que es la planimetría. Y también se deben de tomar en cuenta las pendientes, y esto se refiere a lo que es la altimetría. ¿Qué es la planimetría? Se considera una parte de la topografía que va a estudiar el conjunto de métodos y procedimientos que buscan representar a escala todos los detalles interesantes del terreno sobre la superficie plana, dejando por un lado o pasando por alto lo que es el relieve, y se representa mediante una proyección horizontal. Entonces, en otras palabras, permite la representación gráfica de una porción de terreno sin tomar en cuenta los desniveles o las diferentes alturas. Entonces, como se puede observar en esta imagen, para cada característica del terreno, el vértice o lado debe ser proyectado ortogonalmente sobre la superficie horizontal o el plano horizontal. Aquí en la imagen se pueden observar que es como una colina y toman en cuenta los tres vértices o los tres lados de la misma y lo representan de esta manera en el plano. Ahora lo siguiente sería la altimetría, que también se considera una parte de la topografía que se encarga de medir las alturas y de estudiar métodos y técnicas que puedan representar el relieve del terreno. Entonces, la altimetría es fundamental para determinar y poder representar de la manera más clara o lo más parecido posible, ya sea las alturas o las cotas de cada uno de los puntos respecto al plano de referencia. La altimetría tiene diferentes aplicaciones y por ello su importancia, y es que a través de este se pueden proyectar carreteras y canales con determinadas pendientes. Se pueden situar obras de construcción con elevaciones predeterminadas. También se pueden definir peculiaridades o características del drenaje y la permeabilidad de superficies.
También permite calcular volúmenes de terreno y crear puntos de control mediante el corrimiento de una elevación y trazar sistemas de conducción de agua para las parcelas. También es importante contar con información de la cobertura actual. Cuando se menciona cobertura actual, se tiende a confundir un poco dos conceptos, que serían la cobertura de la tierra y el uso de la tierra, que no son lo mismo, tienen diferencias. Es que la cobertura de la tierra constituye la cubierta biofísica que se observa sobre la superficie de la tierra. Esto toma en cuenta elementos naturales entrópicos. Comúnmente se clasifican incluyendo el agua, las regiones áridas residenciales, bosques y matorrales. Y por otro lado, el uso de la tierra va a representar la ocupación que el hombre da a los diferentes espacios que se encuentren. Esto es como el resultado de la interrelación entre los factores biofísicos y culturales de un espacio geográfico determinado. Y es como se puede observar en la imagen que mencionan matorrales, mencionan bosques. Este es un mapa que tiene incluido ambos términos, cobertura y uso. Mencionan el área que está cubierta por los diferentes cultivos, asimismo por las diferentes capas biofísicas que tiene el país. Entonces, tomar en cuenta la cobertura actual para la información topográfica es una herramienta de gran valor en la toma de decisiones. Pues aquí se requieren mapas muy detallados que permitan la planeación de desarrollos locales, que se puede mencionar como un desarrollo local, algo que incluye a toda la comunidad y puede tomarse en cuenta como una producción agrícola. Y por último, se deben de contar la información de las vías de acceso, construcciones o cualquier objeto que sea necesario tomar en cuenta para poder realizar el diseño. Y ahora los dejo con la compañera. Gracias por su atención. ¿Ya me escuchan? Sí, se escucha. Gracias. Ahora vamos a hablar acerca de los criterios de diseño. Se deben de incluir estos siguientes factores, principalmente. Primero, el distanciamiento del cultivo. Segundo, la pendiente del terreno. Tercero, las vías de acceso. Y cuarto, los drenajes. El distanciamiento del cultivo. En este se deben dar las condiciones ideales para que el cultivo se desarrolle y también se debe aprovechar al máximo el área disponible. Es decir, si los distanciamientos sobrepasan lo necesario, estamos desperdiciando área productiva. Y al contrario, si los distanciamientos son menores a lo recomendado, estamos afectando negativamente el desarrollo del cultivo. Por ejemplo, en la aireación, la diseminación de alguna plaga o un hongo tiene más incidencia, empieza a existir competencia entre las mismas plantas. Adicional a esto es bien importante considerar espacios en donde pasará el tractor. Se debe considerar que el tractor no debe dar muchas vueltas y la secuencia en el que éste hará sus funciones. Las líneas de los surcos deben de tratar de hacerse lo más largo posible para que no haya muchas vueltas. Por ejemplo, aquí podemos ver que esta cosechadora abre un tipo de paraguas invertidos para que pueda sacudir el árbol y pueda recoger el fruto. Esto sí abarca bastante espacio, por lo que los distanciamientos son mayores. El marco de plantación también influye en esto. Por ejemplo, en la siembra del 3 bolillo, comparado con otras, se tiene 3 puntos de acceso, por lo que será más fácil, por ejemplo, labores de cosecha, porque cuando nos referimos a labores de preparación del suelo, no importa para nada cómo esté dividido. Ahora la pendiente del terreno. Las topografías planas casi siempre son las preferidas.
Terrenos inclinados con pendientes no mayores al 15%, por ejemplo, pueden utilizarse siempre y cuando se hagan labores de conservación de suelo adecuadas para minimizar riesgos de erosión. La orientación de los surcos debe de ir al contrario de la pendiente del terreno para reducir erosión hídrica. O lo que conocemos como lavado de suelos. Tercero, las vías de acceso. Se debe procurar utilizar la menor cantidad de vías de acceso, pero también estas deben de estar bien distribuidas de manera que llegue a todos los sectores y sea fácil poder extraer alguna cosecha de forma fácil y rápida. También estas vías de acceso deben de comunicar, por ejemplo, con una planta de industrialización, debe tener fácil acceso. Y el estado de estas vías también es muy importante para no dañar la maquinaria. Muchas veces es un poco difícil llegar a ciertas fincas porque es un área muy remota y las condiciones tampoco lo permiten. Y los drenajes. En primer lugar, los drenajes requieren de un alto valor de inversión, entonces es únicamente si es necesario. En este se deben de observar principalmente dos aspectos. Primero, que la pendiente de los surcos sea suave, es decir, máximo un 5%, para evitar que las corrientes de agua erosionen el suelo y que en ningún punto el agua quede encharcada, como se puede ver acá. En los drenajes pueden existir drenajes primarios, secundarios, terciarios y hasta cuaternarios. Es lógico, digamos, en plantaciones de banano y palma africana, donde son áreas con pendientes no muy pronunciadas, que el principal problema sea la encharcación, por lo que aquí es más común ver estos tipos de drenajes. Ahora, por ejemplo, en el cultivo de arroz, yo creo que nunca se va a dar que necesitan un drenaje por las condiciones en las que se desarrolla este mismo. Y al final, el replanteo y la construcción. Todo este diseño y todos los criterios de los que hablamos tienen que ir en armonía. Entonces, la construcción o replantear todo esto se basa en información topográfica y se pueden utilizar programas de dibujo asistido y diseño como es AutoCAD y QCAD. En estas herramientas se hacen los trazos y las modificaciones también se pueden trabajar acá. Modificaciones por medio de maquinaria, también para mejorar las condiciones de la finca, para crear nuevas vías de acceso, para agregar un drenaje puede ser también. La orientación de los surcos también. Aquí es donde se puede ver como que el resultado final o tener una perspectiva de cómo es que va a quedar todo. Esto es todo lo que tenemos planeado por la presentación de hoy. No sé si tienen dudas. Ahí estaríamos entonces. Sí. Bueno, siempre es importante profundizar un poquito más, ¿verdad? Pero no sé si tienen dudas los jóvenes. Bueno, entonces recapitulando. Muy bien, recapitulando, ¿verdad? Lo que nos presentan acá las señoritas es el proceso que se debe de llevar en lo que se le llama el diseño de campo, ¿verdad? Que consiste en adecuar el terreno para sacarle el mayor provecho. Pues la verdad que las señoritas mencionaron todos los aspectos que son relevantes, ¿verdad? O sea, al momento de usar un terreno para la agricultura, no podemos únicamente venir y usarlo sin tomar en cuenta estos aspectos, ¿verdad? Lo que mencionaron ahí, ¿va? La orientación de los surcos, ¿verdad? La orientación también de
de las líneas de mecanización, el drenaje, la pendiente, ¿verdad? Todos estos aspectos deben ser tomados en cuenta para aprovechar de mejor manera el terreno. Si no hacemos esto, si nosotros no lo aprovechamos de esa manera, pues vamos a estar perdiendo ciertos márgenes ahí de producción, ¿verdad? Desde la parte de topografía hasta ya lo que se menciona en este aspecto, el replanteo y la construcción. Entonces, pues si no hay más comentarios, pues ahí estaríamos, ¿verdad? Por el día de hoy.